Yo nací en la isla de San Andrés porque mis papás se conocieron allá, en esa hermosa isla, una época donde muchas personas se iban a trabajar de Barranquilla, de la región del Atlántico, del Bolívar. De hecho, mi papá es de un municipio del Atlántico, mi mamá es de un municipio del Bolívar. Allá se conocieron hace muchos años, debido a que unos amigos que hacían fiestas en los barrios los presentaron, se conocieron y bueno, se casaron. Mi papá vino a Barranquilla a pedir la mano de mi mamá, le dijeron que sí. Y nací yo, somos un total de 3 hermanos. Y bueno, muy contento de la infancia en la isla de San Andrés. Yo hice preescolar, estudié la primaria en la isla de San Andrés en el colegio Antonio Nariño. Luego hice el bachillerato en la institución en San Andrés llamada Instituto Técnico Industrial, algo así como el ITID aquí en Barranquilla, que cuando uno llega ya a tercer grado de bachillerato, escoges una modalidad que te gusta entre electricidad, mecánica, dibujante o carpintería. Recuerdo que mi mamá decía que por qué no me iba por el lado de la arquitectura, pero mi papá sí me decía que lo que le gustara a mi hijo. Y a mí siempre me gustó la radio, desde peladito, y fue porque, aparte de que mi papá siempre fue un melómano que siempre le gustaba comprar los LPs, los discos de Diomedes Díaz, de Jorge Oñate, de Beto Zabaleta, de Joe Arroyo, todo lo que saliera. Yo iba escuchando siempre la música y él a veces me mandaba, póngame la canción, póngame el LP. Y en el disco uno lo llevaba, lo colocaba, la agujita, y les ponía la música cuando ellos estaban con los amigos, parrandeando, bailando y escuchando. Y también porque había una sola emisora, recuerdo, en la banda FM, llamada Radioactiva, de la cadena Caracol Radio, allá, una sola emisora en FM, que era musical, y escuchando la música en aquel entonces, también ponía mucha música sanandresana. Había una emisora en AM, que era la de las noticias, que era Radio LED Internacional. Era la que escuchaba muy temprano mi papá para enterarse de lo que pasaba en la isla de San Andrés. Y también me gustaba mucho escuchar las transmisiones de Edgar Perea, porque Radio Mar Caribe Internacional, cuando aumentaba su potencia, salía en la isla de San Andrés para esos partidos especiales de Junior de Barranquilla. Eso salía en muchas partes. Y de hecho en San Andrés hasta llegaban emisoras de Nicaragua, por la cercanía de Nicaragua con el archipiélago de San Andrés, y escuchaba uno mucho radio. Entonces, digamos que el gusto por la radio empezó básicamente por ahí. Primero la radio y, bueno, después llegó la televisión, lo que es STV. Pero así fueron los inicios en San Andrés, en el colegio y en las actividades, cuando uno hacía los actos cívicos, que los ponía a decir poesía, a hacer fonomímica de los artistas. Yo hice fonomímica de Escalona, cuando estuvo muy de moda la novena, y fonomímica también de La Mochila Azul de Vicentico Fernández. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí más o menos fueron como los inicios. Del criol, del reggae, de la música criol, la música que hacen con la quija del caballo, de eso que se escucha en San Andrés. El vallenato, porque mi papá compraba mucha música vallenata también, y los tíos. Unos tíos, recuerdo un tío seguidor de la música de Beto Zabaleta, mi papá de Diomedes, y todos esos LP y toda esa música, cassettes, los escuchaba uno porque era lo que uno escuchaba mientras ellos estaban un domingo, un sábado de parranda. Eso era lo que uno escuchaba. Y habían las emisoras, las de AM tenían programas vallenato, pero es que el vallenato viene mucho después, porque yo, antes de llegar al vallenato también con La Reina, la emisora, yo estuve en programa salsero y emisora salsera con Jairo Pava. Mucho antes de eso yo trabajé con Jairo Pava, con Lucho Arias, en Madrigal Estéreo, que fueron los inicios míos de San Andrés, y sigue siendo el paraíso, ¿no? De pronto con algunos inconvenientes, algunos enredos en el tema económico y de delincuencia, pero de San Andrés todo muy bonito. Cada vez que tengo la oportunidad de ir, pues aprovecho para llegar allá, sobre todo cuando los sábados muy temprano, que no teníamos clase, andábamos en combo los muchachos para ir a la playa, jugar en la playa cerca.
Usted se iba caminando y tenía la playa ahí a 15 minutos. Si se iba en bicicleta, llegaba rapidito en 5 minutos. Y recuerdo mucho porque en esa época se hacían muchas actividades por parte de las diferentes empresas. Sobre todo en San Andrés hay algo que se llama la Avenida Colombia, que hoy en día es como la parte artesanal, la parte por donde el turista se puede caminar, comprar, sentarse, disfrutar del paisaje, bañarse, tomarse los traguitos también. Ahí había una zona, recuerdo, un almacén, más que todo un local de comidas rápidas a nivel nacional, Presto. Presto antes, hace muchos años, me acuerdo yo con Coca-Cola, mencionamos la publicidad, en esa época ellos hacían muchas actividades para los jóvenes en la playa. Ponían música, hacían campeonato, había bicicross, había de todo en esa época. Entonces digamos que es como el recuerdo bien bonito, y los amigos y la familia allá en la isla de San Andrés, los paseos a la vuelta a la isla. A pesar de que en San Andrés tú das la vuelta a la isla en 40 minutos, ir al paseo a la isla de San Andrés, a San Luis, a Yoniquí, a Roquiquí, al Acuario, eran los sitios que hoy en día todavía la gente que va a visitar a la isla de San Andrés en la parte del turismo son los sitios preferidos, y tanto también para las personas que residen en la isla de San Andrés. Un buen rondón, el plato típico de la isla, son cosas que uno recuerda muchísimo. Ese rondón lo cambiamos por mojarra, con arroz de coco, butifarra también me gusta muchísimo. En Barranquilla, que en Barranquilla conoce uno mucho, la gastronomía es muy amplia. El arroz de lisa, el bocachico, el chicharroncito, todo eso fue llegando cuando ya estoy en Barranquilla a estudiar en el año de 1999, Rafa. Luego de prestar el servicio militar, yo también hice el servicio militar en la isla de San Andrés, en la Policía Nacional como auxiliar de bachiller. Tarjeta de conducta excelente. Bueno, yo llego a Barranquilla el 6 de febrero, recuerdo yo, del año de 1999. Tenía la oportunidad de venir con mi mamá, con mis hermanos. Cada fin de año para diciembre, veníamos bastante. Entonces ya tenía como una relación siempre con la isla de San Andrés, con Barranquilla. Me gustaba mucho venir a Barranquilla, sobre todo la temporada de diciembre, porque muy linda esa época. No sé si recuerdas antes cuando en diciembre se hacían rutas de buses para ir al norte de la ciudad a ver las casas decoradas de Navidad. Es un recuerdo muy bonito que yo tengo cuando tenía como 10, 15 años, 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Era el paseo en esa época al norte de la ciudad. Si yo iba a Malambo, recuerdo que en Malambo habían buses que venían al norte de Barranquilla, la 51B, la 55, la 85, las casas, las mansiones grandes en Barranquilla que decoraban sus casas, y era un paseo. La gente caminaba a las cuadras para ver las casas decoradas de Navidad. Es un recuerdo bonito que tengo, por ejemplo, de la infancia aquí en Barranquilla. ¿Qué me cautiva a mí de Barranquilla? Yo tenía claro que cuando vine a estudiar, yo quería trabajar en radio. Mi sueño era trabajar en radio y empezar por alguna emisora que me diera la oportunidad de hacer lo que me gustaba. Pero en un inicio no era tanto la locución, sino ser radiocontrol, poner la música. Era como que lo que más me gustaba, porque de hecho yo no estudié comunicación, yo estudié fue dirección y producción de radio y televisión en la Universidad Autónoma. Bueno, yo llego por una época de carnavales y primero que todo me gocé los carnavales con los primos míos, recuerdo. Después a buscar la manera de ingresar al semestre y averiguaba las carreras y me decidí por dirección y producción de radio y televisión. En aquel entonces era de 6 de la mañana a 8 de la mañana y volvía de 6 de la tarde a 9 de la noche, 2 jornadas. Recuerdo yo estaba de rectora Silvia Guete, era la rectora en aquel entonces. Se hacían muchas actividades, muchos eventos hacían en la universidad en esa época que permitían también estar con muchos amigos en la universidad. Cuando se grababa aquel famoso programa Caribe Alegre y Tropical en el Teatro de la Autónoma, donde uno vio muchos artistas. Entonces digamos que ese momento con las personas conocí muchos amigos que hoy en día hacen parte de la radio también. Y fue uno contagiándose de la magia de la radio. Recuerdo que hacían los programas en vivo Jairo Pava,
escuchaba mucho yo radio, andaba con los audífonos encima. Era muy seguidor de Jairo, me gustaba mucho escuchar su emisora. Y donde él hacía programas en vivo, allá me iba yo a un ladito a verlo hacer programas en vivo. Jairo Pava, que después Dios me dio la oportunidad de trabajar con él. Barranquillerísimo, loco, salsero, merenguero, recochero, Jairo Pava salsero, viernes para recordar, buenos días con Jairo, sábado de rumba. Yo llegué a trabajar en RCN en el año 2006. Primero estuve en Madrigal Estéreo del 2003 al 2006 con Raimundo Barrios, a quien agradezco la oportunidad de su hija Cindy, que ahí me dieron la oportunidad de hacer radio. Y hago programa con el cañonero Luis Arias y Libreros. Estuve en el programa en las noches, se llamaba Picoteando con Madrigal. Yo le controlaba, le hacía control en la consola y él me daba la oportunidad de saludar a la gente en los barrios también. Me daba, May, el reporte, y entonces yo tiraba el reporte de sintonía. Estando ahí, empezaron a hacer casting para las emisoras. Yo hice muchos castings. Hice casting en Caracol, Tropicana, La Vallenata. Aquí en la organización Radial Olímpica no se hace casting muchas veces, pero en las otras cadenas sí. Y tuve la oportunidad de llevar un demo para entrar a RCN y recuerdo que quien me da la oportunidad de entrar a esa cadena radial es Rafael Narváez, hoy en día director de Tropicana Estéreo aquí en la ciudad de Barranquilla. Y ahí en ese equipo de radio estaba Jairo Pava, Diana Mer Pizza, una chica barranquillera que hoy en día está en El Sol Medellín, emisora salsera, Robert Pasos, un muchacho de Barranca Bermeja, que hoy en día también está en la radio aquí en Barranquilla. Y bueno, yo llegué nervioso cuando me llevaron a la cabina de Rumba Estéreo a saludar a Jairo Pava y veía ese personaje, ese gran personaje que duró muchas décadas alegrando a los barranquilleros, fue algo muy importante. Y después tuve la oportunidad de estar con él madrugando de 5 de la mañana a 10 en Buenos Días con Jairo. Hacíamos viernes para recordar y sábados de rumba y fue una experiencia muy bonita de Jairo Pava. Aprendí la disciplina y llegar temprano al trabajo. La constancia y la disciplina. Entre el sanandresano y barranquillero, no, hay una diferencia. Hay una diferencia porque las costumbres son muy distintas. Si hablamos del sanandresano raizal, al que le llaman la persona que es nacida, que sus raíces son sanandresanas, son más serios, son muy de su tierra. Ellos le llaman a las personas que viven en San Andrés, que son de Cartagena, de la costa, de otros lados, le dicen paña. Al extranjero le dicen paña. Y hay muchos que no son tan abiertos en la amistad, sino después que ya los conoces con el tiempo. El sanandresano es muy de sus costumbres, muy cerrado en su barrio. De hecho, tú vas a San Andrés y hay barrios de comunidad netamente isleños, que vive uno que otra persona que no es de San Andrés. Pero si tú vas a San Luis, la comunidad es netamente sanandresana. Va al barrio El Cobe, la comunidad es netamente sanandresana. Y ya los demás barrios sí son barrios donde están conformados por personas que son de otras ciudades. En San Andrés hay un barrio llamado Cartagena Alegre. Hay un barrio llamado El Cliff, Natania, que son barrios de muchas personas que se fueron hace tantos años para allá, de Cartagena, de Barranquilla, de los municipios del Bolívar, del Magdalena, pero hay mucha gente del Atlántico allá viviendo en los diferentes barrios. Entonces digamos que el sanandresano es muy de sus costumbres, y el sanandresano como yo, que sus papás son costeños o paisas, somos un poquito más abiertos. Para mí el barranquillero, los que he tratado, el barranquillero es una persona alegre, chévere. Hay barranquilleros buena gente, otros tampoco son tan buena gente, porque el barranquillero es espontáneo, no tan exageradamente costeño como lo muestran en las novelas a veces tampoco. Pero el barranquillero tiende a ser una persona amable, chicanera a veces también, pero digamos que la mayoría de los barranquilleros tratamos bien entre nosotros mismos nos tratamos bien. Yo me considero barranquillero ya después de tener 24 años aquí, 24 años en Barranquilla viviendo. No, yo me siento un barranquillero y cuando voy a San Andrés me siento contento de estar en la isla, disfrutar unos días de descanso. Cuando voy a San Andrés voy una semana es que paso allá, chévere con la gente, pero quiero mucho Barranquilla. Barranquilla
me dio muchas cosas y me sigue dando muchas cosas. En San Andrés la gente se levanta temprano a camellar también, sino que en ese entonces yo era más peladito, venía de estar en San Andrés, la universidad, yo me vine a vivir donde una tía, porque mis papás estaban allá, después fue con mi mamá, se vino a vivir con nosotros, pero el inicio fue uno solo, viviendo, como te digo, donde mi tía, viví donde una tía en Chiquinquirá, viví en Malambo también, con mi abuela Esperanza, mi abuelo Lucho, mis primos, mis tíos. Después ya mi mamá se vino con mis hermanos acá a Barranquilla también a estudiar. Entonces, digamos que la levantada temprano siempre estuvo, pero con Jairo Pava fue la disciplina de llegar siempre temprano al trabajo y con una buena actitud. Porque en los medios de comunicación, para que usted haga un buen turno al aire, para que se haga un buen programa todos los días, usted tiene que dejar los problemas a un lado cuando entra al programa, cuando entra a la cabina de radio, cuando entra al set de televisión. Bueno, yo cuando estoy al aire creo que si la gente que me ha tenido la oportunidad de escuchar y ver, yo soy muy alegre y uso mucho los términos del barranquillero también. Me gusta. Hay muchas cosas bacanas del barranquillero, las palabras. No todo el tiempo como creen es el que no joda. No, pero hay palabras chéveres que se le pegan a uno al dialecto diario que dicen los barranquilleros, las palabras que tienen siempre ahí en el medio de su alegría. ¿Verdad? Son muchas. Aunque nosotros los que estamos en los medios de comunicación tratamos por lo menos de tener un lenguaje al aire muy coloquial. Ni tan recochero, ni tan bordillero, ni tan serio. Medio. Que la gente obviamente te trate de entender porque cuando tú haces radio, cuando haces televisión, te está viendo y escuchando muchísima gente y la idea es que lo que estés diciendo, que el contenido que siempre estás diciendo sea entendible para la audiencia como tal. Si me proponen hacer radio en San Andrés, sería, si me da la oportunidad de dirigir una emisora, sí lo pensaría. Dirigir una emisora. Pero si me dicen para hacer radio, locución normal, no lo haría. No me iría de Barranquilla. Porque Barranquilla ha tenido la oportunidad de ser radio, una radio local donde ya uno tiene un nombre, la gente lo conoce, lo distingue. Y pues si se da una oportunidad laboral de dirigir un proyecto, sí lo haría. Fuera en San Andrés, Santa Marta, de pronto en Cartagena, en otra parte. Pero si se trata de ir a trabajar de locutor, de hacer parte de un grupo, pues no lo haría, me quedo en Barranquilla. Para mí, ¿qué es lo más bacano del barranquillero? Hombre, son tantas cosas, pero a mí me gusta mucho Barranquilla, vuelvo y te digo, por su gente y por, en medio de todo, la tranquilidad que uno tiene para vivir aquí en la ciudad. De pronto hay momentos difíciles, el tema de la seguridad que no es fácil, pero a mí me ha ido muy bien en Barranquilla, gracias a Dios, tengo muchos amigos, he hecho mi vida aquí también, mi familia está aquí, mis hermanos, mi mamá, mis primos, tíos. Entonces digamos que a mí me ha ido muy bien en Barranquilla, gracias a Dios, y me ha ido muy bien con la gente barranquillera, gente que lo acoge a uno y lo trata muy bien. A mí personalmente me ha ido súper bien y le voy a dar las gracias a Dios por eso. Bien, bien. Imagínate que yo cuando llegué a la Universidad Autónoma y cuando uno llega al primer semestre, conoce uno mucha gente, pelados de los diferentes barrios. Y yo no conocía los barrios aquí en Barranquilla. Y ellos me decían, vamos para tal lado los muchachos que eran de aquí de Barranquilla. Te pongo un ejemplo que tú lo conoces, Rafa, Edwin, El Punto. Nosotros estudiamos juntos en la Universidad Autónoma, hicimos el primer semestre. Él vive en el barrio El Valle. Y yo no había visto el tema del picó. El tema del picó en Barranquilla no lo había visto y él me invitó porque él animaba un picó llamado el Judío, el barrio El Valle. Eso para mí fue algo muy bacano que yo lo disfruté. Pero me fui para allá un sábado y era a la 1 de la mañana y mi mamá llamándome, buscándome. Y en esa época uno no tenía el teléfono, era el fijo. Cuando llegué a la casa me estaba esperando mi tía, mi tío. No estaba haciendo nada malo, estaba en el picó jodiendo un rato porque no estaba ni borracho ni nada. Pero digamos que fue la primera vez que vi el tema del picó aquí en Barranquilla y fue algo muy bacano. Era como un bazar que tenían
digamos, de las cosas bonitas que me gustó esa vez, la idiosincrasia de la gente en ese momento, en el barrio El Valle, disfrutando del picó y, por ejemplo, otras cosas que también hice fue cuando ya empezamos a animar los eventos. Yo también fui animador de eventos de almacenes, animé los almacenes Vivero en las calles. Yo fui, hacía degustaciones para las personas en las calles, cuando los juguitos en esa época, ya hoy en día no te quieren aceptar nada en la calle, pero en esa época te aceptaban los juguitos, compartía uno mucho con la gente y empecé a conocer mucha gente en Barranquilla por tantas cosas que se hacían, los eventos, en las universidades, por ejemplo, cuando en las calles se hacían el cierre de semestre, muchas agrupaciones, muchas cosas bacanas que tuve la oportunidad de hacer aquí en Barranquilla, pero digamos que gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de entrar como muy temprano a los medios y empezar a conocer mucha gente. Como te digo, yo iba todos los días a Soledad y en Soledad tengo muchos amigos, en Madrigal Estéreo, dejé muchas amistades allá. Después llegué a RCN, a la emisora Rumba, cuando trabajé con Jairo Pava, alcancé a hacer algo con Mauricio Rieder también. También luego estuve en Caracol unos meses, luego llegué a la emisora El Vallenato La Reina, donde estoy actualmente. Luego en CTV también, donde conozco muchos amigos del medio. Y Barranquilla ha sido algo muy importante para mi vida, realmente. Barrio Montes. Barrio Montes, por ejemplo, en el Barrio Montes una vez también nos pusimos a mamar gallo y no conocía el sector de la 24 Embajada. Y por ahí había un sitio, el Rancho Currambero. También conocí el Rancho Currambero en esa época con los muchachos. Un sitio muy tradicional de ese sector, algo parecido a La Troja en esa época. ¿Qué otro barrio así? También cuando conocí el sector de Las Flores, en la Vía 40. Los restaurantes. No sé si te acuerdas de Taboga. Taboga, Estadero Taboga también, que básicamente los amigos míos eran muy recocheros y les gustaba mucho la rumba y el tema de la salsa y todo eso. La primera vez que también fui al Estadio Metropolitano, nunca había ido a ver jugar Junior. Tuve la oportunidad de ver jugar a Junior hace mucho tiempo y el concierto, por ejemplo, de Shakira, Yo Arroyo, Carlos Vive, hace muchos años, en el estadio, en carnavales. Los eventos que se hacían aquí en el Romelio Martínez antes que existiera el Transmetro, estaba el Festival de la Cerveza, la Vía 40 también. Siempre tuve el sueño de animar en la Vía 40, lo pude hacer ya después de muchos años, ya trabajando con las cadenas de radio. La Troja también, por primera vez cuando fui a la Troja, ese sitio tan emblemático de Barranquilla. Básicamente nosotros hemos movido como en el tema de los espectáculos y de la rumba. Barranquilla, dependiendo de la época, le va muy bien con los eventos y los conciertos. Si hablamos, por ejemplo, en carnavales, prácticamente casi todos los eventos les fue súper bien. Y ahí nos damos cuenta que es una ciudad, una metrópolis que recibe gente de todos lados. Muchos eventos de vallenato, muchos eventos internacionales, muchos eventos de reggaetón, artistas de talla internacional que vienen al carnaval. Y dependiendo de la fecha, Barranquilla recibe mucho evento importante. Mucho evento importante. ¿Qué le falta a Barranquilla? Creo que le falta como más actividades deportivas también. Como que valoren más las actividades, por ejemplo, lo que se hace del béisbol es algo muy bueno, pero no se promociona mucho. Lo que se hace de básquetbol, que tenemos un equipo muy bueno de básquet, no lo promocionan mucho, nos enfrascamos mucho en el fútbol. Sí, somos junioristas, porque hasta yo me considero juniorista. Pero la parte deportiva le falta como mostrarla más y hay mucha gente que le gustan las otras actividades, hay mucha gente que le gusta armar los planes. Básquet, tenemos béisbol y tenemos el fútbol, que siempre vamos al estadio, pero que no estamos pasando por un buen momento con Junior de Barranquilla. ¿Qué tiene Barranquilla que no tiene San Andrés? Barranquilla, no, tiene muchas cosas bonitas donde ir, por ejemplo, para el tema de mi trabajo lo tiene todo. Para el tema de lo que yo hago lo tiene todo, las actividades, los eventos, los medios de comunicación, su gente también que es muy querida. Para vivir es una ciudad para mí tranquila,
y que en el tema económico me ha ayudado muchísimo. ¿Qué no tiene San Andrés? No tiene los medios, nada más cuenta con 2 emisoras comerciales, es bastante pequeña y allá es un poquito más complicado, por ejemplo, desarrollar o moverse uno en el tema de los eventos, muy pocos eventos muy puntuales. Sí, la playa, el turismo, y en eso se mueve básicamente la isla de San Andrés. Bueno, si nos vamos en ese tema, yo te puedo hablar puntualmente de lo que hago con La Reina. Nosotros aquí en La Reina, la emisora del Vallenato, hacemos trabajo de campo en nuestra móvil y vamos a los diferentes barrios y visitamos más barrios populares. Y tú te das cuenta cuando entre el barrio es más popular, la gente te recibe con más cariño. Los vecinos, el barrio. Vamos a hablar puntualmente. Si yo entrego un premio en el barrio Los Nogales, yo llego con el premio, la señora, listo, la participante se ganó una licuadora. Yo llego, le entrego su licuadora, pero nada más me abre ella, está pendiente ella, me atiende ella, le entrego el premio y me voy. Pero si yo llego a 7 de abril con la licuadora, está la señora, está la familia, está el hermano, está el vecino, tiene la emisora a todo volumen. Digamos que las personas populares te reciben con más cariño. Se abren más las puertas. Los barrios populares en Barranquilla tienen eso. El Bosque, 7 de abril, en Soledad también, Ciudadela Metropolitana. La gente, por ejemplo, está Hipódromo Costa Hermosa, la 17, la gente del Ferry, 1 de Mayo, La Luz, La Chinita. A pesar de que hay barrios que los sectores son muy difíciles, la gente te cuida y te trata súper bien, te abren las puertas. Entre más popular es el barrio, mejor tratan y más te escuchan en el tema de la audiencia radial. Y de hecho también nos pasa con el canal, con CTV. Somos CTV, los que tienen la oportunidad de verlo. Nuestra idea es llegar también a los estratos populares y mostrarle todo lo que está pasando en el área local de Barranquilla y de Soledad. Pero entre usted más visita los barrios populares, hay más cariño de la gente. No quiere decir que el que está en Los Nogales, en Villa Campestre, no lo quieran, no, sino que están en otras cosas, otras ocupaciones. Y entonces hay más tiempo de la gente popular de escuchar radio. La gente popular escucha más radio. La gente de los estratos populares escucha mucha radio y también ve más televisión. Yo primero llegué, como te digo, a la radio porque yo empecé trabajando en las Supertiendas Olímpicas. Bueno, perdón, yo trabajaba, yo estaba en la Universidad Autónoma estudiando radio y televisión y ahí te dan unas horas de práctica. Hoy en día las prácticas las hacen no solamente en los medios, sino también en las empresas por el tema organizacional. Pero antes las prácticas te las daban radio, las diferentes emisoras, televisión, los canales. Pero también había una opción de trabajar en los almacenes Vivero, en atención al cliente, y en las Supertiendas Olímpicas. Y uno promocionaba las ofertas. Eso, cuando usted va a los supermercados, que escucha al locutor diciendo, ven y aproveche las ofertas olímpicas, hoy es miércoles de plaza. Y yo estaba en Vivero, en los almacenes Vivero, 77, la 38. Y por ejemplo, en Vivero 77 había un programa de televisión que se pasaba por un canal. ¿Te acuerdas, Rafa? Claro, un canal. Y hacían muchas actividades ahí y uno lo ponía a presentar los eventos. Y yo llego a la radio precisamente porque estando trabajando en una Supertienda Olímpica de la 38, había un amigo que había hecho un semestre y me dijo, hey, en Madrigal están buscando un muchacho para hacer radio. Yo llegué y me presenté, ahí conocí a Raimundo, a su hija Cindy Barrios, al Cañonero, a Ralfi Polo, a Luis Chino Higuera, al Caballo Castillo, que estaba en esa emisora, y me dieron la oportunidad de empezar a controlar y también de hablar, locutor control. Yo estuve varios años ahí, hacía también remotos. Los remotos son las transmisiones que hace uno desde un punto, desde un almacén, sale en vivo. Duré varios años ahí y después presenté el demo para estar en Rumba Estéreo y se me dio la oportunidad. Como le había dicho anteriormente con Rafael Narváez, ellos me probaron, duró un mes trabajando, un mes en prueba, trabajando hasta que me dieron la oportunidad de entrar directamente con RCN, con el gerente Rubén Darío García, que también dio el aval para trabajar en el año 2006 hasta el año 2009. Hicimos también Radio 1
Después hicimos Caracol, yo estuve en Caracol. Yo llego a la televisión y sobre todo a CTV, que me da la oportunidad cuando estaba el programa Un Nuevo Día, que estaba Kevin Cova, Shirley Camacho y un equipo de periodistas, a promocionar un partido de estrellas que teníamos con la Reina, con la emisora, donde íbamos en el Estadio Moderno a llevarlos a que vieran jugar a Poncho, a todos, a los artistas, a Farid, a Diego Daza, a todos esos artistas. Yo llego a entregar unas boletas, me entrevistaron, entregué las boletas, armé una recocha ahí con Shirley y les gustó la recochita y yo dije, bueno, el día que quieran hacer algo conmigo, reportería en la calle, cuenten conmigo. Y es cuando Kevin me dice que si podemos hacer el programa, que hablemos y me dieron la oportunidad de empezar a presentar. Yo nunca había hecho televisión. Nunca había hecho televisión. Recuerdo que me colocaron el retorno del audífono acá y me enredaba totalmente, pero poco a poco fuimos desenvolviéndonos y hasta el día de hoy que nos está yendo bien. Buenísima. Bueno, nervioso porque la cámara asusta al inicio. Pero fue algo muy bonito, muy importante para mí porque nunca tenía mi idea de hacer televisión. No se me pasaba por la mente. Y cuando lo experimenté y gracias a CTV, señor Rafael Casadiego también, hemos logrado hacer un buen trabajo hasta el día de hoy. Como le digo, constancia y disciplina porque estamos todos los días haciendo los programas. Hemos hecho varios programas. Un Nuevo Día, Modo CTV, donde estamos ahí en la calle. Ahora estamos con CTV Vallenato. Ahora vamos en la próxima temporada con qué se viene el señor Rafael. No. De hecho, como le digo, a mí me gusta toda la clase de música. Si usted me pregunta a mí, deme 5 salsas, yo se las digo. Dígame 5 reggaetones actuales, yo se los digo. Dígame 5 baladas, dígame tantos artistas de otros géneros musicales. Porque desde el año 2004 haciendo radio, uno va escuchando todos los artistas y las canciones las va uno grabando, los éxitos que van saliendo, las canciones que van llegando. Si usted me pregunta cuál fue el primer reggaetón que sonó, fue Felina de Tito el Bambino. Yo me acuerdo, yo estaba en Madrigal. Tito Nieves, cuando sacó el álbum homenaje a Marco Antonio Solís, yo me acuerdo, estaba con Jairo, Más que tu amigo, el primer éxito de ese álbum. Por ejemplo, si arrancamos por el vallenato, las personas que escuchan vallenato, que son diomedistas, que les gusta la música de Rafael Orozco, en su mayoría son personas, si hablamos de Barranquilla, que son de otras regiones, que vienen de otros municipios, que están sentados aquí en Barranquilla, que viven aquí en Barranquilla, pero que obviamente desde muy niñitos vienen con esa idea de estar escuchando vallenato. Y el vallenato gusta muy, y las mujeres, por ejemplo, escuchan mucho vallenato, demasiado vallenato. El hombre también. Pero si hacemos una encuesta entre quién escucha más vallenato, si los hombres y las mujeres les gusta muchísimo el vallenato. Pero también está el salsero, el bacán, el chévere. Hay muchísimos taxistas que son salseros, muchísimos taxistas. Pero también hay taxistas que son vallenateros. Hay de todo un poco. Están muchas amas de casa que les gusta también la balada, que les gusta escuchar su música en las mañanas. Digamos que siempre hay como un comportamiento. Todos tenemos un momento en que tenemos, según nuestro ánimo, para escuchar cierto tipo de canciones o cierto tipo de música. El barranquillero es melómano. Para mí el barranquillero es melómano. El melómano, porque yo tengo amigos que los veo en La Troja, en La 8, y cuando hay evento de vallenato, que son 100% vallenato, por ejemplo, están en el Parrandón Vallenato un lunes de carnaval y son 12 horas de vallenato y los ves tú disfrutando 12 horas de vallenato. Claro, que está el salsero que no le gusta otro género musical. Yo tengo amigos, tengo una madrina que no le gusta el vallenato. No le gusta el vallenato y no lo acepta. Pero el salsero tradicional, así como le gusta Héctor Lavoe, le gusta, por ejemplo, un vallenato de Diomedes Díaz. Sí lo tiene. Entonces, y la música urbana, que tiene también mucha fuerza aquí en Barranquilla. De hecho, tenemos emisoras urbanas para los jóvenes. Pero ya, ¿cuánto tiempo ya ha pasado de que salió, por ejemplo, la primera canción urbana en Barranquilla que llegó con todo, cuando el gato volador, La Cripta, todas esas canciones que llegaron, Felina,
Y hoy en día Karol G, Shakira, también que se vuelve en el mundo del reggaetón. Entonces, el barranquillero es un melómano. Las canciones que se vuelven populares las aceptan. ¿Cómo las aceptan? Se da cuenta, usted va a un barrio popular y escuche lo que pone el Picó. Bueno, si usted va a un barrio popular de Barranquilla, ¿cómo quiere darse cuenta qué es lo que le gusta a la gente? Póngase un rato y escuche la programación del Picó. ¿Qué va a escuchar? Puede escuchar Diomedes Díaz, ahí le pueden colocar Héctor Lavoe, ahí le pueden colocar la nueva de Shakira con Bizarrap, ahí le pueden colocar una canción verbena también, Dos Zapitos en verbena, ahí le pueden colocar un merengue, vuelve y le colocan una salsa de moda, Vuelve a mí, que está sonando mucho en los estaderos. El barranquillero es un melómano por excelencia, y no solamente el barranquillero, el soledeño y toda la región del Atlántico. ¿En qué se puede parecer el barranquillero en lo Caribe? En lo chévere. Si hablamos del sanandresano en general, es costeño. ¿Y cómo somos los costeños? Amables, muchos. Nos portamos chévere con la gente, colaboradores también. Digamos que si hablamos entre el sanandresano y el barranquillero, en una manera general, se parecen en su comportamiento y de manera de ser. Cuando vamos a diferentes sitios, no solamente en el tema musical, sino en actividades de integraciones, de eventos que se hagan. Hoy, bueno, hay gente que se porta bien, hay barranquilleros que hacen bien la tarea de ser buenas personas, de tratar bien a la persona que está al lado, pero hemos perdido mucho en el tema también de tratar bien a la persona que tenemos al lado. Hay unos que se portan bien y otros que no se portan no tanto. Y creo que más que todo tenemos algo con el tema de la juventud hoy en día. Hoy en día la mayoría de las riñas y peleas que vemos son jóvenes, son muchachos. Y creo que a los jóvenes hay que decirles que ojo con lo que está pasando, pero más que todo a los papás también. Pues creo que el comportamiento de uno, listo, a la final tú tomas la decisión, pero el comportamiento de uno, la manera como eres tú, viene desde la cuna. Los papás son los que tienen que ponerse las pilas con los pelados. A tratar de corregir cuando las cosas no les están haciendo bien. Ya hoy en día no dan chancletazos, antes a uno le daban chancletazos. Y uno trataba de hacer las cosas mejor. Y hoy en día no puedes corregir a nadie porque enseguida es un problema con el bienestar familiar. Yo creo en la cultura del chancletazo. A mí me dieron chancletazo y aquí estamos. A mí me dieron chancletazo y bastante chancletazo. Pero los chancletazos eran porque estábamos jugando fútbol y rompíamos la ventana del vecino. Estábamos jugando fútbol y nos demorábamos en llegar a la casa. Yo recuerdo que mi papá, el señor Miguel, me decía, usted tiene que estar aquí antes de 10 de la noche. Y jugábamos en el barrio allá en San Andrés, Natania, segunda etapa. Antes de 10 de la noche. Mi papá, él era mecánico y salía a trabajar en el taxi. Allá los taxis de San Andrés son particulares. Pero él salía a trabajar y llegaba a las 10. Y antes que él llegara, yo tenía que estar en la casa. Y si yo llegaba, y si no estaba ahí, porque me emocionaba hablando con los muchachos, con los vecinos, un día llegué y me levantaron a chancletazo, porque no le hice caso. Pregúntame si volví a llegar después de 10. Pero hoy en día no, hoy en día los muchachos los regañan, ¿qué problema? Lo estás afectando psicológicamente. ¿Qué problema? Entonces digamos que falta eso más, hay que estar los papás más pendientes de la juventud hoy en día. Hoy en día. La juventud en general, no, ahí si hablamos en general, obviamente siempre son los más buenos que los que se portan mucho mejor. Hay muchos jóvenes que se portan mucho mejor que otros, eso está totalmente claro. Y la juventud barranquillera es una juventud camelladora, que va para adelante también, camellando. Conozco muchos jóvenes que son pelados que ya trabajan, estudian, tienen mucho emprendimiento. Aquí el barranquillero también tiene mucho negocio. El barranquillero, la palabra se rebusca. Hay mucho rebusque por parte de los muchachos en Barranquilla. Y eso es lo bueno del barranquillero, de la juventud también. Y el barranquillero en general.
Creo que Barranquilla siempre se ha caracterizado por eso, porque la persona tiene su trabajo, pero también tiene otro negocio, otro modelo de emprendimiento. Hoy le llaman emprendimiento, pero siempre el rebusque ha estado. Desde el 99, ¿qué cambios he visto? Por ejemplo, yo recuerdo cuando no estaba el puente de la Murillo, allá en el estadio. Yo me acuerdo de esa época. Estaba peladito y ve uno los cambios. Hoy en día tienes muchas calles pavimentadas, hay muchos escenarios deportivos también. Tenemos el malecón, hay muchas cosas que han llegado a Barranquilla positivas, la ciudad muy bonita, muy diferente, pero hoy en día lo complicado es el tema de la seguridad. Creo que una de las cosas que la gente más se queja en Barranquilla es la seguridad y que analicen algo, la gente se está acostando temprano para evitar que los atraquen, mucha atracadera en la ciudad de Barranquilla. Y por eso es que creo que el barranquillero y en general le pide, ¿qué le pide a los gobernantes? Más seguridad, más seguridad. Y también, por ejemplo, en el tema de las vías. Hoy en día tenemos calles que son un desastre. Y parece que el alcalde no pasará por la circunvalar. Uno le pregunta, alcalde, gobernador, usted no pasa por la 30 con la 1. Pase por la 30 con la 1, no se sabe quién la pavimenta, si la pavimenta Barranquilla o la pavimenta Soledad. ¡Qué chicharrón! Pase por la circunvalar, no tiene luz, cantidad de huecos y la inseguridad. Esas son las dos cosas que le falta a Barranquilla, mejorar para que estemos más tranquilos. ¿Qué le sobra a Barranquilla? Hombre, Barranquilla siempre ha sido una ciudad camelladora, una ciudad pujante, que hemos tenido personas que han trabajado muchísimo por Barranquilla y se le nota, diferente a las demás ciudades, se le nota lo bonito que está en algunos puntos, pero sigue siendo una ciudad trabajadora que recibe muchas personas. Yo siempre he dicho que Barranquilla es una metrópolis, la metrópolis de la costa. Aquí usted ve gente de todos lados y que hoy en día, después de tantos años, que aunque sean de algunos municipios, de otras ciudades, se sienten más barranquilleros que muchos. Yo me siento más barranquillero con un montón de gente. A mí me gusta muchísimo Barranquilla, porque es una ciudad que le abre las puertas a las personas, te deja trabajar, puedes hacer negocio y puedes hacer cosas muy bacanas aquí en Barranquilla. En la radio, bueno, en la radio, en La Reina, 98.6 Vallenato, en CTV de 8 a 10 de la mañana y en los eventos, yo, por ejemplo, ahorita me voy un día de correría a Valledupar el 29 a presentar un evento que se llama Biblos Festival, un evento donde hay muchísimos grupos vallenatos. Voy y vengo de rapidez. Ahorita también estábamos presentando un evento aquí en un sitio que abrieron, el Callejón Internacional, que presenta artistas. Hacemos cositas con las discotecas, con Drugupay, con Díscolo. Digamos que ese es el rebusque aparte de las animaciones, que es en lo que uno siempre está moviéndose en las presentaciones de los artistas. El vallenato de antes, cuando las canciones de Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Jorge Oñate, metamos ahí también, aunque no era vallenato, Joe Arroyo, de Ayaca, ha tenido una transición, porque también está el vallenato, llegó el vallenato romántico, que era del interior del país, y se metió y se quedó también en la costa, como Nelson Velázquez, como El Binomio, luego de la muerte de Rafael Orozco. Ustedes saben que llegó Giancarlo Centeno, El Binomio de Oro de América, otro sonido más romántico, pero también se metió muchísimo en el gusto y hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy ya esas canciones de Nelson Velázquez, de El Binomio de Oro con Giancarlo Centeno, Olvídala, Celos, todo eso que sonó muchísimo, es un clásico, ya van a cumplir 30 años. Ya hoy en día tenemos otros artistas como Diego Daza, como Elder Dayan Díaz, a pesar de que muchos le llaman el vallenato de la brincadera, también en su momento hacen canciones románticas que les está yendo muy bien. Entonces, siempre nos va a gustar los clásicos, porque los clásicos van a estar ahí a pesar de que los años sigan andando. Ya Diomedes Díaz tiene canciones que tienen 40 años. La Ventana Marroncita prácticamente tiene 40 años, pero un niño te la canta todavía. Hágame el favor, compadre debe, y es del año 78. Y estamos en el 2023 y los niños la cantan. Yo no me voy de Barranquilla, porque en Barranquilla me quedo, porque aquí he logrado todo lo que Dios me ha dado la oportunidad de hacer en lo que yo quería trabajar y hacer hoy por hoy. Trabajar en radio, ahora hacer televisión, la familia acá, la casita aquí y vivir tranquilo en Barranquilla. En Barranquilla me quedo, porque ha sido la ciudad que me abrió las puertas para hacer
y realizarme como profesional en lo que me gusta, radio, televisión y más.